Bendiciones. En esta ocasión tenemos la segunda parte de las mujeres en el ministerio. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en el primer video y fue la caída que tuvo la mujer, el hombre, por causa del pecado, que lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 16. Y también vimos cómo eran tratadas las mujeres en la antigüedad. Eran utilizadas como muchas veces esclavas sexuales, no se tenía en cuenta su opinión prácticamente para absolutamente nada, era rechazada en la mayoría de ámbitos y la mujer era básicamente utilizada para traer hijos a este mundo. Básicamente era para eso y pues darle satisfacción sexual a su esposo, en el caso de que estuviera haciéndolo de la manera correcta. Así que bueno, eso fue lo que hablamos un poquito en el primer video. Y en este segundo video ya queremos entrar un poquito en el contexto de lo que hablamos en los primeros dos textos bíblicos que son tan controversiales y están en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 34, donde habla que la mujer debe callar en la congregación. Y yo hoy quiero comentarles sobre este y otro versículo, y creo que muchas personas lo han malinterpretado de una manera errónea. Así que vamos a tomar 3 puntos para poderlo centrar de la manera correcta. Así que la primera es que en ese momento, ese versículo se escribió para un momento específico. Hay que tomar en cuenta para quién está escrita, para quién fue escrita ese versículo. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Lo segundo es la situación que atravesaba en ese momento la iglesia. Eso es muy importante. Y el tercer punto es el contexto histórico y cultural. Nos tenemos que acordar que, como estábamos hablando anteriormente, en ese tiempo a la mujer, primeramente, no se podía sentar las mujeres y los hombres en las congregaciones juntos, sino que los hombres tenían los espacios más privilegiados, por decirlo de alguna manera, más cercanos a lo que era, se le podríamos llamar el altar, para que ustedes me entiendan, y las mujeres tenían ese espacio atrás o más lejano de donde se podía escuchar a la persona que estaba dando el sermón en ese momento. Por lo tanto, las mujeres, primero, al no poder escuchar muy bien lo que se estaba comentando, pues me imagino que en muchas ocasiones su atención disminuía, ya que si no podías estar escuchando claramente el mensaje que se está dando, pues obviamente la persona va a perder el interés. ¿Qué se ponían a hacer seguramente en ese momento las mujeres? Yo me las imagino y me imagino que se ponían a hablar entre ellas y por esta misma situación no podían entender muchísimas de las cosas que se daban en la enseñanza. Y por esto también dice que la mujer guarde silencio y que las explicaciones se las pida a su esposo en la casa. ¿Por qué? Bueno, también porque dentro de este contexto que les estoy queriendo decir, las mujeres, para poder ir a hablar con sus maridos, tendrían que atravesar el lugar en el que estaban y que no estaba permitido ir a sentarse o acercarse a su esposo, no estaba permitido en ese espacio, para obviamente interrumpir en ese momento el sermón, la enseñanza, para que le pudiera pues pedir la explicación de lo que se estaba dando. Así que era un contexto en el que lo mejor para ese momento, para esa época y para esa iglesia en específico, lo mejor era esta recomendación que estaba dando Pablo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora también muchas personas, y durante muchísimo tiempo, muchas veces, a veces pastores, las mismas mujeres, muchas personas utilizan estos textos bíblicos
para hacer creer que la mujer no tiene llamado, no tiene un ministerio, no puede ser pastora, ni puede aplicar en los 5 ministerios que Dios nos dejó. Y eso no es así. Eso fue escrito para una época en específica. Otro punto importante es que antes, en esa época, los hombres tenían mayor interés del que existe hoy en día por lo que es la palabra de Dios. Yo sé que usted ha ido en algún momento a alguna iglesia y va a estar de acuerdo conmigo de que la mayoría siempre en cualquier actividad es mujeres, ¿sí o no? Me pueden decir las mujeres, correcto. Siempre que usted convoca a una vigilia, a un ayuno, a una oración o a la actividad en sí de los domingos, siempre hay mujeres en su mayoría. Yo he tenido la oportunidad de ir a muchísimas iglesias en muchísimos países porque muchísimas veces acompaño a mi esposo a predicar. Y lo he podido ver, como les digo, en prácticamente todas las ocasiones. No recuerdo haber ido a una reunión en el que la mayoría sean hombres, sino solamente las mujeres son las que siempre están ahí. Es por eso que antes las mujeres venían y le pedían las explicaciones a sus esposos, pero hoy pareciera ser totalmente al contrario. Como tenemos la gran mayoría de mujeres, más bien en muchas ocasiones el esposo ni siquiera es cristiano, ni siquiera va a la iglesia. Vemos a las mujeres que van solas a las iglesias y ellas están siempre en la lucha pidiendo por sus maridos, por sus hijos. Bien, ahora seguimos con el segundo texto que les quería comentar y está en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11. Dice puntualmente: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Recuérdese que este punto en específico lo conversamos en el primer video y fue en la caída precisamente del hombre y la mujer en el jardín del Edén, donde dice la palabra de Dios hacia la mujer que el hombre se va a enseñorear de la mujer. Eso va conectado. Pero volviendo a este texto bíblico, hay 2 puntos que yo quiero comentarles acerca de esto. Recuerden tener en contexto la posición de la mujer, lo que hablábamos en el primer video. Y si no lo han visto, lo invito a que vayan y vean la primera parte para que tal vez hagan la conexión, porque este es el segundo video. 2 puntos en específico. Ok, uno es que si en ese momento de la enseñanza estaba el hombre y la mujer, pero en este caso el hombre estaba mayor facultado, para dar la enseñanza, en ese equilibrio, en esa nivelación era donde el hombre tenía la posibilidad de hacerlo y la mujer no. Si no había un hombre facultado para dar esa enseñanza, la mujer sí lo podía hacer. Eso es lo que quiere decir este texto bíblico. Y como segundo punto también, muy importante, es que la mujer también tenía que estar en sujeción, tenía que estar en orden. No cualquier mujer tampoco podía llegar y decir, bueno, yo quiero dar esta enseñanza si bebía en libertinaje, por poner un ejemplo. Así que en base a esto que estamos hablando, yo quiero decirte a ti, mujer, que estás viendo esto, que Dios te ha dado la capacidad, y si te ha dado el ministerio, también tienes la capacidad de ejercerlo. Nada ni nadie te puede impedir de llevar la palabra de Dios a cualquier persona, ni por ningún medio. Tienes la capacidad de salir adelante y declarar y repetir y profetizar la palabra del Espíritu Santo. Amén. Así que yo me di a la tarea de buscar en la palabra de Dios todos los casos en los que Dios apoyaba a la mujer, donde podemos ver cómo Jesús quería que la mujer estuviera presente
en su vida. Y recordemos que también en la Biblia Pablo nos enseña también por muchísimas anécdotas que las mujeres financiaban económicamente el ministerio de Jesús. Entonces, las mujeres realmente siempre han tenido un papel muy importante dentro de Jesús. Y eso es lo que hoy quiero dejarte con este video. Tú puedes realizar lo que Dios te ha propuesto hacer, aunque otras personas te digan que no es así, aunque otras personas digan, no, vea, es que con este texto bíblico dice lo contrario. Usted ya tiene cómo enseñarle que eso no es correcto lo que está diciendo esa persona, y que más bien lo que la Biblia quiere decir, lo que ya vimos. Pero quiero dejarte para que también te tomes el tiempo ahí cuando puedas de buscar todos estos textos bíblicos que te voy a dar, para que veas cómo Jesús amaba que la mujer estuviera dentro del ministerio. Vamos a ver varias historias en las que realmente te puedes adentrar y estudiarlas y ver realmente la conducta que tuvo Jesús con las mujeres en ese momento. Vamos a ver que en muchos de estos casos venían los fariseos y acusaban a esas mujeres, o la misma gente la acusaba, y Dios, con ese corazón de amor y de perdón, tenía un comportamiento totalmente diferente que lo que decía la ley en ese momento, y era de perdonar, de restaurar a la mujer. Quiero comentarte varias historias que me topé en la Biblia que realmente son poderosas, y yo sé que van a bendecir tu vida cuando lo escudriñes. Como primer punto está la mujer encorvada. Eso lo puedes buscar en Lucas capítulo 13, versículo 10. Fue que Jesús la sanó en el día de reposo. Esta mujer llevaba muchísimo tiempo con esta enfermedad, y cuando se decía que no se podía sanar en ese día, Dios vino y restauró por completo a esta mujer. Nada ni nadie lo impidió de que así lo fuera. Claro, Jesús fue muy criticado por eso, pero Jesús hizo lo correcto, restauró a esta mujer. Otro ejemplo que tenemos es cuando la mujer enjuaga los pies de Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 36. Al final de todo este proceso, Jesús le dice, mujer, tus pecados te son perdonados. Este es otro ejemplo también que tenemos de cómo Jesús, sin importar las críticas de alrededor, sin importar el contexto, sin importar lo que esté pasando a su alrededor, hace lo correcto. Y eso es también lo que quiero traerte el día de hoy. No importa las señalaciones que te estén diciendo o te hayan dicho a lo largo de tu vida, porque sé que me están viendo mujeres, tanto jóvenes como un poco más maduras. No importa lo que te hayan dicho. Si Dios dijo algo de ti, eso se va a cumplir. Otro texto es en Juan capítulo 8, versículo 1. Es sobre la mujer que querían apedrear por cometer adulterio. Yo sé que muchas sabrán de esta historia, y en ese momento a la que trajeron fue a la mujer. Al hombre no lo trajeron, aunque los dos estaban cometiendo el pecado. Pero a la que trajeron fue a la mujer para que fuera apedreada. Y Jesús, ahí le insistieron los fariseos, y Jesús estaba escribiendo en la tierra con su dedo. Y dice Jesús en la palabra que de tanta insistencia lo que les dijo fue algo muy sabio, que dejó a todos absolutamente callados, que se dieron media vuelta y se fueron, y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús, siempre con su inmensa sabiduría, les daba una enseñanza a cada una de estas personas. Y también en ese momento le dijo a la mujer, vete y no peques más. Eso nos enseña, primero, que no trajeron al hombre, pero eso ya lo sabemos porque hablamos en el contexto en el que trataban a la mujer. Pero segundo, una vez más, como muchísimas veces en la Biblia podemos ver cómo Dios perdonaba y trataba a las mujeres en ese momento. Otro es el de María
y Marta. Está en Lucas capítulo 10, versículo 38. Me gusta porque la historia es que Jesús está en la casa de Marta, y están ahí teniendo una conversación muy enriquecedora, y Marta estaba alistando todas las cosas para que todo estuviera bien, en orden, se sintieran acogidos, pero Marta en algún momento le dice a Jesús, Jesús, ¿no ves que María está ahí? ¿Por qué no le dices que me venga a ayudar? Y más bien lo que Jesús le dice, María ha escogido la mejor parte por tú estar afanada. Y eso es para dar un mensaje lindísimo, pero ahí también la misma mujer, una mujer está criticando a la otra mujer, que en este caso es María, por estar escuchando en ese momento la palabra de Jesús, la enseñanza que él estaba dando en ese momento. Y Marta tal vez está muy afanada porque sí, quería tener todo en orden, arreglado, que todo estuviera lindo, pero eso no era lo más importante. Y María tuvo el discernimiento, tuvo la inteligencia para saber en qué enfocarse en ese momento. Otro punto, otro texto es en Marcos capítulo 16, versículo 1. Fue que las mujeres fueron las primeras en ser testigos de la resurrección de Jesús. Y de hecho, cuando ellas fueron a comentarle a los discípulos, aún así los discípulos no creyeron. A pesar de todas las advertencias o señales que ellos pudieron tener, testimonios, realmente solamente se les tuvo que aparecer Jesús en carne y hueso para poderlo ver con sus ojos, y así que las que se llevaron tremenda noticia. Imagínense usted como mujer recibir esa gran noticia que le estremece a uno el alma por completo, de saber que Jesús resucitó, que usted sea la primera en recibir esa noticia. Es totalmente espectacular y maravilloso la obra de Dios, como por medio de toda la Biblia nos enseña que la mujer siempre tuvo un papel determinante en la palabra de Dios. Así que quiero dejarte tres. La palabra de Dios durante muchísimo tiempo ha sido interpretada de una manera errónea. Claro, tanto hombres como mujeres también, de una manera machista y discriminatoria hacia la mujer. Y como segundo punto, Pablo escribió estos textos bíblicos posicionando a la mujer de acuerdo al contexto que se encontraba en ese momento. Era específico para ese momento. Eso es muy importante y es un punto que es determinante para poder entender la palabra de Dios. Y yo quiero cerrar este video con un versículo que la palabra de Dios nos ha dejado y que determina en algún momento todo esto que les he estado hablando, donde la mujer sí tiene una posición en el ministerio, donde la mujer sí puede ser maestra, evangelista, profeta, apóstol y pastora. Y es en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que dice la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno solo en Cristo Jesús. Así que, mujer, si te has sentido discriminada, si te has sentido menospreciada, si te has sentido menos que cualquier otra persona, es momento de que te levantes, porque el Espíritu Santo te ha dejado las armas necesarias para que lleves a cabo la encomienda que Él ha dictado para tu vida. Es momento de que hagas eso que Dios te ha mandado a hacer. No importa lo que los demás te han dicho, Dios te va a respaldar a ti, y como lo ha hecho durante todos estos años atrás, lo seguirá haciendo. Y sé que vas a ser sorprendida por el respaldo que vas a ver de parte del Espíritu Santo.